En la Radio Canaria, episodios insulares con Paola Llinares. Las investigaciones arqueológicas continúan revelando que el pasado indígena de Canarias todavía guarda numerosas incógnitas. Nuevos estudios realizados en La Palma han sacado a la luz prácticas funerarias hasta ahora desconocidas en el archipiélago y sin paralelos claros en el mundo amazigh del norte de África. Hallazgos sorprendentes que abren nuevas preguntas sobre las creencias, los rituales y la manera en que los benaguaritas entendían la muerte, la memoria y la identidad colectiva. Acaba de presentarse un estudio en la revista African Archaeological Review con un atrayente y enigmático título: Empalados y exhibidos, manipulación de cráneos humanos y prácticas funerarias en las Islas Canarias prehispánicas. Se trata de un trabajo de los investigadores Javier Velasco, del Cabildo de Gran Canaria, Verónica Alberto, de Tibicena, y Teresa Delgado, del Museo Canario. Javier Velasco, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Un hallazgo que conocemos ahora, pero del que sin embargo ya se hizo eco en el año 1881 el periódico El Iri de Santa Cruz de La Palma. Allí hablaban en la publicación de una cueva funeraria indígena con 3 cráneos empalados en astas de pino, y se mencionan 3 cabezas de la montaña de los Bermejales, de la que hoy solo se conservan 2 y se han encontrado 5 más. Son en total 7 cabezas con estas características y una octava que quedaría desaparecida, por tanto, ¿no? Sí, la primera noticia que tenemos de este tipo de comportamiento, este tipo de práctica, se recoge efectivamente en esa noticia de 1881, donde se relata una expedición a una cueva funeraria de Fuencaliente, la montaña de los Bermejales, y donde se recogen efectivamente esos cráneos y las maderas de pino que servían para sustentar los cráneos, ¿no? Ya llamó la atención a las personas que participaban en esta expedición, pero después ha pasado completamente desapercibida en lo que es la historiografía posterior, en las explicaciones que hemos hecho sobre las prácticas funerarias de La Palma, ¿no? Jorge Pais sí que lo había recogido en su tesis doctoral, y fue precisamente Jorge Pais en el momento que estábamos trabajando con los cráneos en el Museo de La Palma, nos puso sobre aviso de esta noticia. Y ustedes se enteran de esto y enseguida se ponen a investigar, a ver si encuentran esos cráneos que estaban en ese momento sin localizar. ¿O cómo estábamos sobre todo trabajando con los cráneos, estábamos en el marco de un proyecto que estudia la violencia y la población aborigen de todo el archipiélago, como estábamos trabajando en la isla de La Palma, y habíamos visto varios cráneos que tenían algunas perforaciones claramente intencionales en la parte alta del cráneo. Y nos llamaba mucho la atención y de hecho era una de las cuestiones sobre la que tuvimos que volver de nuevo a la isla de La Palma para seguir profundizando en este material. Pero una vez que ya vimos esta noticia, una vez que además pudimos acceder a más restos materiales en el Museo de La Palma, material de Barlovento, de Los Pasitos, pero también cuando estuvimos en el Museo Arqueológico de Santa Cruz de Tenerife, donde hay uno de los cráneos de los Bermejales, pues ya pudimos observar que se trataba de un comportamiento que estaba bastante estandarizado, es decir, no era un caso excepcional, no era un caso que podíamos atribuirlo a un hecho aislado, sino era un proceso estandarizado que podíamos reconocer en diferentes yacimientos arqueológicos, y una vez que además obtuvimos los resultados de carbono 14 de algunos de ellos, pudimos ver que era una actividad que se prolongaba a lo largo del tiempo. Con lo cual estamos hablando ya de un comportamiento pautado, socialmente pautado, que teníamos que explicar, y eso era realmente el reto. Pues se trataba de un comportamiento que para nada casaba con lo que sabíamos hasta el momento para los comportamientos funerarios en Canarias. Y antes de adentrarnos en estos cráneos y lo que significan, cuéntenos cómo eran esas prácticas funerarias que se conocen en la isla de La Palma. Realmente sabemos bastante poco. Sabemos que, como en el resto de las islas, se utilizan las cuevas como espacio preferente para depositar a los muertos, que muchas de ellas tienen numerosos individuos, que tienen un componente multigeneracional, es decir, hay diferentes enterramientos a lo largo del tiempo, pero sí que hay algunas evidencias arqueológicas, algunas referencias que nos hablan también que posiblemente se enterraron en el interior de fosas, algo que todavía falta comprobar arqueológicamente en la isla.
Además, es de esos yacimientos en los que se constata la presencia de ajuar asociado a los restos humanos, por lo general recipientes de cerámica, de las diferentes fases descritas para la isla de La Palma, y tenemos alguna referencia también a casos de momificación, posiblemente momificación natural, como es el caso de los restos humanos recogidos en el Espigón. Pero sabemos muy poco porque la mayor parte de las referencias son o bien resultado de intervenciones arqueológicas antiguas o bien el producto de recogidas asistemáticas hechas por diferentes personas que han donado ese material al museo y de las que sabemos muy poco sobre el contexto. Y este caso de los Bermejales, por ejemplo, es uno de esos casos, ¿no?, que hemos tenido que ir rastreando por diferentes fuentes el origen de estos materiales. Uh-huh. Y en el caso de la manipulación de estos 7 cráneos que han encontrado, nos decías que abarca un amplio periodo de tiempo. ¿Qué periodo abarcan estos cráneos? ¿Cuándo los han datado? Los tenemos localizados sobre todo en el segundo milenio, a partir del siglo XI, XII después de Cristo, pero fundamentalmente se concentran en los siglos XIV y XV. Pero estamos hablando de un comportamiento que se repite de forma reiterada y estandarizada en diferentes momentos y en diferentes contextos, ¿no? Con lo que insisto que se trata de un comportamiento que no es un hecho aislado, sino que ya es una práctica pautada y socialmente normalizada en esta sociedad, ¿no? Y además coincide con que durante el segundo milenio en la isla de La Palma se concitan otra serie de cambios culturales. Uh-huh. Hay cambios en la cerámica, hay cambios en la organización del hábitat, hay cambios en algunas estrategias económicas que en algunos casos autores como Juan Francisco Navarro, como también ahora mantienen Jorge Páez y Ernesto Martín, proponen la llegada de un segundo evento migratorio a la isla de La Palma, muy reconocible sobre todo por las producciones cerámicas y que posiblemente tendría un origen sahariano. Nosotros planteamos en este trabajo que quizás, dada la circunscripción cronológica de estos materiales al periodo del segundo milenio, pueda estar asociado a los cambios introducidos a raíz de este posible evento migratorio, ¿no? Uh-huh. Pero es algo que todavía no está demasiado claro, pero sí que es cierto que hay muchos yacimientos con dataciones anteriores donde este tipo de comportamiento no está testimoniado. Uh-huh. Es un cambio, es a partir del siglo XI, que coincide con el que también ustedes han identificado la isla de Gran Canaria, ¿verdad? Exacto, me parece que el siglo XI es un momento de cambio sustancial en Gran Canaria. En la isla de La Palma también se había ya señalado desde los años 90 del siglo pasado, y posiblemente en otras islas también encontremos cambios que tienen que ver con algunas transformaciones de índole social, económico, político, cultural a partir del segundo milenio. No todas tienen por qué responder a las mismas causas, pero sí que es probable que la llegada de nuevos eventos migratorios al archipiélago o a algunas de las islas del archipiélago pues nos ayuden a explicar el por qué estos cambios tienen tanta magnitud en algunas islas como el caso Ajá. de Gran Canaria. ¿Y por qué creen que esa nueva población que podría haber venido sería de origen sahariano? En el caso de la isla de La Palma se define fundamentalmente por la decoración cerámica. Es una decoración muy intensa, basada en incisiones, en impresiones, que decora de forma muy profusa toda la superficie exterior de la cerámica y que recuerda mucho a otras cerámicas que aparecen en contextos saharianos, ¿no? Uh-huh. El problema aquí es las diferencias cronológicas. No tenemos material arqueológico sahariano correspondiente a esos mismos momentos en el continente. O sea que habría que investigar también en origen, sería interesante, ¿no? Conocer. Claro, para cualquier evento migratorio, si es efectivamente uno de los motores de cambio que podemos reconocer a partir del segundo milenio, hay que estudiar tanto los lugares de procedencia como los lugares de destino de estas poblaciones. ¿Qué sucede? Que a partir del proceso de islamización del norte de África, la arqueología es mucho más complicada, es mucho menos conocida en el norte de África, en el continente, y es mucho más complicado establecer relaciones entre las dos orillas. Hallamos una abertura, un nicho natural, y en línea 3 cráneos o calaveras introducidas en 3 palos delgados de tea, toscamente labrados, de unos 2 metros de altura. Al pie de cada uno de ellos, los huesos de las piernas y brazos atados con hierbas y cortezas de árbol, al parecer palma o pita, y en forma de ramo, y de un palo a los otros unidos por un enlace o enramado de hierbas, hojas o cortezas de árbol, todo hecho con arte y sumo cuidado, cuya enramada seguida con todos los palos hasta cerca del cráneo.
Y en cuanto a las manipulaciones de los cráneos, de los que vamos a hablar, supongo que lo primero que se habrán puesto es interpretar a qué se deben y habrán intentado ver cosas similares que se podían hacer, no sé si en África o en otros países donde se pudiera hacer este tipo de manipulaciones y para qué se hacen, ¿no? Exacto. ¿Qué han encontrado? Pues la verdad que ha sido una de las labores más complicadas. A partir del estudio del material sí que se pudo comprobarse que había una serie de patrones, una serie de pautas que se podíamos reconocer en todos los cráneos de forma más o menos directa. En primer lugar, todo este tipo de manipulaciones tienen lugar cuando el cadáver está todavía fresco, es decir, lo que nosotros llamamos en perimortem, poco después de acontecida la muerte de la persona o cuando ya empieza el proceso de descomposición. Pero sí que es un elemento pautado que todos ellos, como primer elemento, lo que hacen es separar la cabeza del resto del cuerpo, es decir, se decapitan post-mortem a estas personas. Todos ellos además son hombres fallecidos a partir de los 25 o 35 años, que esto es una primera pista para indicar lo que es la identidad social de estas personas que son objeto de este tipo de manipulación. Se extrae el cráneo, se separa la mandíbula además, y eso lo podemos saber porque existen en buena parte de estos cráneos pequeños cortes realizados con instrumentos de piedra que se localizan en las áreas de inserción de los principales músculos que unen el cráneo con el resto del cuerpo o la mandíbula con el cráneo. Una vez hecha esta separación del cráneo, lo que se hace es una limpieza total del cráneo, ¿no? de la cabeza, eliminando toda la piel que cubre el esqueleto. Y eso también lo reconocemos por una serie de cortes, en este caso más profundos, de mayor dimensión, que se localizan sobre todo en la parte alta del cráneo, ¿no? Acto seguido lo que se hace es perforar el cráneo, y se perfora el cráneo en la zona de unión del frontal con los parietales, lo que se denomina la zona del brecma, y la repetición del mismo gesto de buscar el agujero siempre en el mismo sitio es un indicativo de que el cráneo va a ser exhibido de una forma muy particular, ¿no? Se abre una perforación siempre desde el exterior de entre 2 y 3 centímetros de diámetro, y para ello se utiliza siempre herramientas de piedra, pero dos procedimientos diferentes, o bien el piqueteado directo, o bien una especie de barrenado, ¿no? Apoyar una superficie de una piedra apuntada sobre el hueso y girar de forma continua. Con eso se consigue una perforación completa del cráneo que a veces provoca pues accidentes de trabajo, ¿no? Como pequeñas fracturas que también se reconocen en estos casos. Y luego sí que son muy reconocibles en estos agujeros también las huellas de haber estado en contacto directo con un elemento rígido o semirrígido como para sustentar el cráneo, bien como se ha apuntado al principio, pues un palo o bien algún elemento, una cuerda o algo que mantenía suspendido el cráneo. Este tipo de gestos que están pautados y que se repiten en todos los cráneos nos está hablando de que hay una normalización en el tratamiento del cráneo y el cómo van a ser preparados para luego ser exhibidos. Normalmente este tipo de manipulaciones craneales realizadas en perimortem suelen tener dos grandes interpretaciones. O por un lado se trata de cabezas trofeo, es decir, cabezas capturadas a enemigos en procesos de guerra, o bien se trata de manipulaciones directamente vinculadas con un culto a los ancestros. Un tratamiento preferente, que aunque pueda parecer paradójico a nuestros ojos, un tratamiento de afecto, de preparación muy cuidada, que tiene como propósito preparar un objeto para ser venerado. Los criterios que se han utilizado tradicionalmente para distinguir uno u otro caso son muy dispares y no siempre pueden ser aplicados en los mismos casos con los mismos criterios, ¿no? Es decir, en algunos casos el que se trate de hombres única y exclusivamente en algunos contextos ha sido utilizado para hablar de cráneos trofeos, mientras que efectivamente, como en nuestro caso, el que se trate de hombres todos en edad madura también ha sido un argumento empleado para interpretarlos como ancestros venerados. Cualquiera de las dos interpretaciones, siempre que estamos hablando de materiales en los que únicamente contamos con fuentes arqueológicas, es muy muy complicado. Pero nosotros en este caso lo que hemos hecho es apoyarnos también en qué sucede en el norte de África, en estos mismos contextos temporales. Y para contextos del norte de África, Magreb, Sáhara, incluso en la región del Sahel, no encontramos ningún ejemplo de cráneos trofeos. Sí son muy frecuentes, por ejemplo, en toda América, en buena parte de Asia, en el sureste asiático, no. Pero en el norte de África las referencias
que podemos vincular a Canarias nos hablan de un culto al cráneo directamente vinculado con la práctica funeraria. No hay manipulaciones tan evidentes y de tanto alcance como los que documentamos en La Palma, pero que sí nos hablan que en determinados contextos funerarios los cráneos son separados del resto del cuerpo una vez que ya se ha producido el proceso de descomposición y son tratados de una forma preferente como un elemento identitario de aquellas personas que conforman ese ideario del ancestro, ¿no? Uh-huh. En el Sahel también nos encontramos con algunas referencias que cercanas a poblaciones que culturalmente podemos vincular también a las poblaciones amazigh norteafricanas. Nos hablan que el culto al cráneo también está directamente vinculado a las prácticas funerarias. En Canarias, en el resto de contextos insulares, no contábamos con ningún ejemplo parecido, con lo que la explicación que ofrecemos como hipótesis de partida para explicar estos cráneos es que se trata de un culto directamente vinculado a la ancestralización de determinados individuos que van a ser donde se van a privilegiar los hombres, adultos, maduros, y donde se les va a dar un tratamiento específico que van a servir para que sean exhibidos en los contextos funerarios, fundamentalmente, que son lugares con una carga simbólica muy importante y donde vamos a poder reconocer además un elemento performativo de comunicación social, donde lo que se trata es de ensalzar a esa persona, quizás no a esa persona en concreto, sino a lo que representa esa persona dentro del mundo de las ideas de estas comunidades. Cerca del sitio donde encontramos esta especie de nicho, encontramos otros cráneos agujereados como los otros y restos también atados cuidadosamente pero sin palo y estando cubiertos con piedra. A todos nosotros llamó la atención la veneración y respeto que los primitivos tenían a los restos de sus antepasados. Y es curioso porque dices que esta práctica la ven sobre todo en los siglos XIV y XV, que es cuando ya empiezan a llegar europeos, castellanos, pero las crónicas no dicen nada de este tipo de prácticas. Claro, no dicen nada. De todas formas, las crónicas para la isla de La Palma son bastante parcas en algunas de sus referencias. Por ejemplo, una de las noticias que proporcionan las fuentes escritas es que los antiguos palmeros no conocían la agricultura, pero hoy arqueológicamente sí sabemos que la practicaban. Entonces, posiblemente sería una práctica que no demasiado frecuente, pero sí lo suficientemente significativa como para que deje una huella arqueológica, pero no quizás para que fuera conocida por los europeos que llegan a la isla de La Palma, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué condiciones encontraron ustedes los cráneos? ¿Estaban acompañados de otros restos? ¿Estaban solos? No sé cómo... Pues lamentablemente solamente contamos con los cráneos en la mayor parte de los contextos que hemos estudiado, sobre todo en el contexto de los Bermejales, que es posiblemente el que presente mayor interés, pues el que cuenta con esa información de finales del siglo XIX, pero la mayor parte de los materiales que podemos hoy reconocer en muchos de los museos canarios provienen fundamentalmente de las recogidas realizadas por eruditos o por aficionados que tenían como foco de interés el cráneo y no les importaba tanto la recogida del resto del esqueleto postcraneal. El cráneo parece que era el elemento central de cualquier estudio, ¿no? Lamentablemente no contamos con información adicional en muchos de estos contextos. Un yacimiento como es Los Pasitos, en el que hay dos individuos con este tipo de manipulaciones, sí que tiene algún elemento más, pero vamos, el contexto arqueológico estaba muy alterado en el momento que fue intervenido, por lo que esperamos que se desarrollen nuevos trabajos arqueológicos en la isla de La Palma que documenten contextos arqueológicos que estén intactos o casi intactos y que nos permitan corroborar o descartar esta propuesta que hacemos. Claro, ustedes encontraron desde que empezaron a tirar del hilo de este tema, encontraron 5 cráneos más. ¿Se podrían encontrar más ahora que ya se sabe que estamos buscando, ¿no? Porque algunos cráneos habrán sido, bueno, como nos comentabas, ¿no? Que habrán sido mal interpretados, ¿no? Exacto, es probable porque estos cráneos han sido objeto de diferentes estudios en diferentes momentos y nunca se había dado una explicación o nunca se había llamado la atención sobre este aspecto, ¿no? Pero sí que llama la atención de que los cráneos con este tipo de manipulaciones constituyen un 10% de los cráneos que conocemos hoy para La Palma que tengan unas buenas condiciones de conservación, es decir, hay muchos más fragmentos, pero de aquellos cráneos, de los 58, 59 cráneos que se conocen en diferentes museos que presenten unas buenas condiciones de conservación, hay un 10% de cráneos con este tipo de perforaciones, de manipulaciones, todas orientadas a esa exhibición de esos individuos, con lo cual no debió ser un hecho anecdótico, debía ser una práctica relativamente frecuente, eso sí, reservada a determinados hombres en una edad concreta y quizás vinculados a unos procesos donde hay una mayor exposición de esas personas a la violencia física, ¿no?
pero sí que es muy probable que nos encontremos nuevos casos a medida que avancemos en la investigación en La Palma. Y cuéntanos, Javier, porque después de haber escrito este estudio, han encontrado o pudieron haber visto uno de los palos, ¿no?, en los que se ensartaban esas cabezas. Exacto, ¿no? Fue una de la suerte, pues tirando del hilo de toda la información de la montaña de Bermejales, vimos que parte de ese material había sido donado al Gabinete de Antigüedades de Santa Cruz de Tenerife y que allí se había conservado, luego había pasado al Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife y posteriormente al Museo de la Naturaleza y de la Arqueología. Gracias a la colaboración del equipo de personas que trabajan en el MUNA pudimos acceder a esa pieza de madera la semana pasada y pudimos comprobar que efectivamente, tal y como se describe, es una pieza de madera de 1,94 m de madera de pino, apuntado en uno de sus extremos y que presenta en su superficie pues abundantes huellas de manipulación y de trabajo para prepararla como un elemento precisamente como el que describe la noticia de finales del siglo XIX. Uh-huh. Con ello se constata no solamente el origen de estos materiales, sino también que asociado directamente a estos cráneos que habían sido perforados, aparecen esos elementos apuntados de madera que nos hablan que efectivamente el propósito fundamental de esta manipulación era empalar, por así decir, estos cráneos y exhibirlos frontalmente de cara a la gente que posiblemente acudiría a los contextos funerarios. Hay un individuo concreto, al que ustedes llaman LP0042, que habría fallecido, según explican, en una confrontación violenta y por arma metálica, es decir, ajena a la población indígena. ¿Cuál es la interpretación que han hecho de la manipulación de este cráneo en concreto? Este caso es un caso muy excepcional también, porque en el caso de la isla de La Palma nos encontramos con dos individuos que han sido muertos con elementos afilados, bueno, con espadas o con elementos metálicos con filo. Los dos están situados cronológicamente en el proceso de conquista, pero solamente uno de ellos, aquel que presenta mayor número de heridas, presenta, si no recuerdo mal, 9 o 10 heridas realizadas con este tipo de armamento, que murió sin duda con un enfrentamiento con población foránea. Las fechas del carbono 14 coinciden muy bien con las fechas en las que se produce la conquista de La Palma y pensamos que fue un individuo que fue muerto en una contienda con población europea. ¿Qué sucede? Que como en el caso que también se ha descrito para Gran Canaria, nos encontramos con que determinados individuos, todos ellos varones, fueron objeto de una violencia muy intensa por parte de los conquistadores, posiblemente porque fueron las cabecillas o posiblemente porque serían personajes destacados con los que se quería evidenciar de forma directa la violencia de sujeción, ¿no?, de conquista, y que sin embargo en este caso ese individuo fue recuperado por sus compañeros de grupo, fue decapitado, fue preparado mediante raspado, una limpieza completa del cráneo, y se le hizo una perforación en la parte alta del cráneo precisamente también para exhibirlo, posiblemente como un proceso de no solamente de veneración del ancestro, sino de heroización de determinadas personas que con su entrega han conseguido pues dar un paso más en la defensa de la identidad social de estas poblaciones, ¿no? Por eso es importante pensar que si bien es cierto que en muchos casos los individuos a los que se asocia este tipo de manipulación están vinculados a la violencia forma parte del modo en el que se construyen las identidades sociales de los primitivos habitantes de la isla de La Palma, y muy posiblemente determinadas personas que murieron de una forma muy significada pues recibieron este tratamiento precisamente por esta razón. Y ustedes que han estudiado la violencia, ¿se puede decir que la sociedad guarita era una sociedad donde la violencia estaba arraigada, o la sociedad indígena en general? En general, en todas las islas la violencia forma parte del conjunto de relaciones sociales que establecen estas personas entre sí, desde la infancia hasta la edad madura. En todos estos grupos la violencia forma parte de la construcción de las identidades que tienen que ver con la edad, con las identidades sociales vinculadas al género, con las diferencias sociales, con la conformación de las masculinidades también, y nos habla de una sociedad donde la violencia es generalizada. Pero lo que no queremos es hacer hablar de sociedades más o menos violentas, sino todas las sociedades, hasta prácticamente, hasta la actualidad, la violencia forma parte de la forma en la que nos relacionamos, tanto la violencia física como otras formas de violencia, como la simbólica, como la estructural, que nos ayudan a entender desde el punto de vista histórico cómo son las sociedades. Las personas que hemos estudiado en la isla de La Palma pues tienen unos porcentajes unas huellas de violencia que nosotros podemos reconocer en el cráneo o en los esqueletos de en torno a un 60%.
con diferencias significativas entre hombres y mujeres, es decir, las mujeres tienen menos violencia física directa que podemos reconocer en el cráneo, sobre todo, mientras que los hombres tienen una participación más elevada. Y en este caso no hay diferencia entre los porcentajes de violencia que podemos reconocer entre aquellos individuos que fueron objeto de esta manipulación craneal y aquellos que no lo fueron, ¿no? O sea que la violencia por sí misma no constituye un elemento que nos ayude a clarificar la identidad social de estas personas, pero sí que hay otro que posiblemente sí que formaría parte de aquello que nos ayuda a entender o para poder explicar el por qué nosotros nos decantamos por una interpretación como la que proponemos. Y hablan también de un otro individuo fallecido en Gran Canaria, en este caso con heridas características que podría asociarse a un cabecilla indígena que se resiste durante la conquista, ¿no? Exacto. ¿Tenía heridas parecidas? Tenía heridas, pero en este caso sí que se pudo recuperar el esqueleto completo. Tenía pues 13 o 14 heridas, si no recuerdo mal, localizadas tanto sobre todo en el flanco izquierdo del esqueleto postcraneal, en el húmero, en la pelvis, en la pierna, pero sobre todo en el cráneo tenía una sucesión de heridas muy significativas, todas hechas con una o con varias armas de filo de metal, posiblemente espadas o algún hacha, y que sí que nos recuerda mucho por así decir, a la virulencia que podemos reconocer en heridas de este tipo, ¿no? Donde se produce un incremento de la violencia precisamente porque trata de ser ejemplarizante para aquellas personas que están participando también en la contienda y que ven como posiblemente sus líderes o aquellas personas más destacadas en la confrontación son asesinadas o se les da muerte de una forma tan violenta, ¿no? Todos los cráneos están horadados por encima con mucho cuidado y arte, especialmente el que estaba al centro y me parece fue agujereado con instrumentos candentes. Este cráneo es grande y conserva 6 muelas y un colmillo. Está muy limpio. ¿Hay posibilidad de que encontremos en otras islas cráneos con manipulaciones similares o lo dan por casi descartado, es difícil? O quizás en islas que no están tan estudiadas. Pues la verdad que en principio, como fue una sorpresa para este caso, del caso de La Palma, no descartamos nada. Ya la verdad que una de las cosas que más se aprende en el proceso de investigación es que no tenemos que ir con demasiados apriorismos ni con determinadas ideas preconcebidas, porque la huella material, la base empírica de la investigación es la que va a proporcionar las claves de la explicación histórica que podamos dar, ¿no? Es cierto que hemos visto mucho material de Gran Canaria, hemos visto mucho material de la isla de Tenerife, del Hierro un poquito menos, y es difícil que puedan aparecer elementos por lo menos semejantes a este que se ha descrito para La Palma. Pero no descartamos nada, pero la relación de los antiguos habitantes de las islas con sus muertos era mucho más directa, era mucho más cotidiana, era mucho más habitual de lo que habíamos pensado hasta hace no mucho, ¿no? En el caso de Gran Canaria nos encontramos con que se va a los contextos funerarios, se que recuperan restos y se envuelven junto con los cadáveres, ¿no? A modo de reliquias, como sí se ha podido comprobar en diferentes ejemplos en Gran Canaria. En el caso de La Palma es habitual la presencia de restos humanos en los contextos domésticos. No sabemos prácticamente nada de los restos humanos de Fuerteventura o de Lanzarote, donde en una ocupación de cientos de años nos encontramos con restos que no llegan a 30 entre las dos islas, ¿no? A 30 personas. Con lo que todavía la investigación puede proporcionarnos mucha sorpresa en esta línea o en otras diferentes. Parece mentira, ¿no? Que todavía quede tantísimo por investigar, ¿no? Sí, la por verdad conocer. Sí, la verdad que además cada nuevo proceso de investigación nos da nuevas respuestas, pero sobre todo lo que nos plantea nuevas preguntas. Y una de las cuestiones destacadas es que no solamente tenemos que seguir trabajando en los yacimientos arqueológicos del archipiélago, sino también en los fondos recuperados a lo largo de mucho tiempo que están depositados en los museos insulares y que todavía guardan muchos secretos, tanto con la aplicación de nuevas técnicas como revisitando ahora con una nueva mirada todos esos materiales. Que eso lo están haciendo ustedes mucho con el Museo Canario, ¿no? Que están recuperando muchos de los restos depositados allí. Exacto, es que además el Museo Canario atesora un fondo arqueológico que es inconmensurable y cada revisión de cada uno de los contextos funerarios, por ejemplo, como es nuestro caso, pero también otros tipos de contextos que se revisiten y que se pongan en estudio de nuevo, puede aportar mucha información. A pesar de la falta de contexto, ¿no?
Exacto, sí. Sobre todo lo que hay que intentar es recuperar herramientas de trabajo que nos pongan sobre la pista de nuevas realidades. Uh-huh. Es cierto que ahora tenemos unas herramientas metodológicas, conceptuales y teóricas que hasta el momento quizás no habíamos tenido con igual intensidad y que nos ayudan a mirar de una forma diferente, que no digo que sea la mejor, pero sí que diferente a la materialidad de los antiguos habitantes de las islas. Bueno, pues Javier Velasco, muchísimas gracias por contarnos todo esto tan apasionante, la verdad, y esperamos recibir más noticias de ustedes para que nos sigan contando qué más investigaciones y qué más descubren. Muchísimas gracias a ustedes. Todos los textos de hoy leídos por Carlos Guillermo Domínguez han sido extraídos del artículo del periódico El Iri de Santa Cruz de la Palma del año 1881. Del montaje se ha encargado Fernando Mínguez y el programa lo pueden escuchar de nuevo en las principales plataformas de podcast, incluida la de la Radio Canaria. Un saludo.